Ha sido grabado, ya está grabado. Buenos días, Mili, buenos días, Antonio, buenos días, María Luna. Estamos esperando. Teodolinda también, buenos días a todos los presentes. Vamos a seguir la lectura y la información de este libro maravilloso, Iluminando su Camino. Nos falta la última parte. La semana pasada lo había culminado, pero no lo pude grabar, entonces me mandaban WhatsApp y me decían que si podía volver a repetir. Y lo voy a repetir desde la página 163. Los que tienen este libro, por favor, lean, porque es muy interesante para que tengan información de por qué se manifiestan cosas y cómo lo podemos transformar, ¿sí? Y dice, diferencia de comportamiento entre el espíritu novato y el espíritu elevado. En La Verdad de la Vida, volumen 16, se registra lo sucedido durante una mesa redonda del el señor Ando Profundo. Pero entre los numerosos espíritus de los antepasados, sin duda hay los que no alcanzaron el nivel de evolución del Padre del Señor Unai. ¿Tales espíritus necesitan oratorias o tumbas? Le pregunto. Y el maestro Masaharu responde, a nivel secundario, sí, así como se les da de comida a los que necesitan, es necesario ofrecer tumba a los que la desean y oratorio a los que desean oratorio para recibir oraciones. Este es el procedimiento correcto con relación a nuestros antepasados. Si el profesor Ben, a pesar de que es una autoridad del shintoísmo, decidió ofrecer a su madre oración según el ritual budista, atendiendo su pedido en esta vida, debe ser porque él conocía la verdad. Un espíritu libre de ilusión, consciente de su naturaleza divina, no piensa en recibir oraciones. Pero el que pretende recibir oraciones posee el mismo apego que tenía desde la vida terrena. Por eso se debe orar por él, de forma que al mismo tiempo que se complace su deseo gradualmente, se le conduce al verdadero despertar. Por eso, en Seishonoge le adoptamos el procedimiento de orar por los antepasados, manteniendo el ritual de la religión que ellos profesaban. Otro caso de un espíritu elevado está en el libro Mejore su destino, orando por los antepasados, donde se cita el mensaje de la señora Mayori a su esposo, quien, como la extrañaba, visitaba asiduamente su tumba. El mensaje de ella fue, querido, no pienses que estoy en el cementerio. Los que permanecen allá son los espíritus poco evolucionados. En lugar de ir al cementerio frecuentemente, coloca flores delante de mi retrato, pues logro sentirles. Sin embargo, como hay muchos espíritus que aún no han alcanzado el nivel más elevado, en la página 74 de ese libro, el maestro aclara. En el volumen 24 de La Verdad de la Vida consta que los espíritus que deambulan en los cementerios son los llamados rojis, que aún están en ilusión. ¿Y por qué deambulan en los cementerios? Porque son espíritus de personas muy materialistas y son excesivamente apegados al cuerpo carnal. Así el señor Corneli transcribió la explicación del espíritu Veterini Corneli. Transcribió la explicación del espíritu Veterini, La Verdad de la Vida, volumen 9. Primer nivel, categoría baja. Los espíritus en este nivel emplean al máximo el cuerpo carnal.
en que están alojados. Estos espíritus están literalmente agarrados a su cuerpo carnal, que ellos consideran su organismo, y para separarlos del cuerpo físico a veces es necesario la intervención de los espíritus del mundo espiritual. Si el espíritu en ese nivel se encuentra a punto de necesitar ayuda de otro espíritu para que se despegue del cuerpo carnal que utilizó, es natural que esté cerca del mismo. Y en cuanto a la clasificación, estos espíritus pertenecen al primer nivel, el Horrocrux, que está en la página del mismo libro 124. El maestro también ha registrado este ejemplo. En la primavera del 32, un monje del templo Teryuji en Saga sufrió una neuralgia facial. Cuando esta es grave, causa un dolor tan fuerte que no se puede dormir. En la noche, el dolor es aún más fuerte. Al mirar el rostro del monje, al mirar el rostro del monje, al mirar el rostro del monje, el monje tenía un conocido llamado Bonichiro, ¿no?, quien era un congresista elegido por la ciudad de Kobe. Este, a su vez, era conocido del vidente Buken Imano. Entonces, por intermedio del parlamentario, se le solicitó a este señor que identificase al espíritu y diese una solución. El señor Imai colocó al monje en trance y llamó al espíritu que se apoyaba en él. Vio que era el espíritu del fallecido padre del monje. En esa oportunidad se hablaba de reconstruir la sepultura de la familia y transferirla hacia otro lugar, probablemente fuera de la tierra natal. Y esto inquietaba al espíritu del padre, que le tenía mucho amor a su tierra natal. De cualquier modo, él quería impedir el cambio de sepultura y deseaba que su hijo hiciese alguna cosa. Era pues el sentimiento de amor a su tierra natal que influía en su hijo monje. Entonces el maestro Imai bondadosamente le dijo al espíritu del padre: su deseo será oído. Hablaré al respecto con su hijo, quien dará la mejor solución. Pero si enferma a su hijo para alcanzar su objetivo, estará contrariando el camino de Dios. Por lo tanto, en adelante no deben más enviar pensamientos negativos a su hijo. Entonces, como el espíritu estuvo de acuerdo, se retiró. Al día siguiente, el señor Bunichiro Noda me telefonó informando que en aquella noche el monje durmió tranquilo, ya libre de la neuralgia facial. Está en la verdad de la vida número 4. Acá me detengo, le transmito un testimonio personal. En el cementerio Jardín de la Paz, ahí enterramos a uno de mis hermanos, y antes de él falleció la bebita de mis hijos. Entonces, ahí le habían indicado que solamente pueden estar ahí 10 años y después de nuevo volver si quieren volver a renovar. O sea, no es propio, la sepultura no está. Entonces, eso está venciendo la fecha para verlo o decidirlo así.
Entonces, mi hijita y nosotros aquí en casa estábamos, pues, hablando al respecto, de la señora que se encarga de eso, de esos papeleos, y la lleva al canal. Entonces decíamos, ¿qué te desea su familia? Todo eso. Y en eso mi hija se quedó con esa información de preguntas y respuestas que se le enseñó, que les sale una simulación, las cenizas a él, que se le entierra, hay que consultar eso. Y hizo mi hija al día siguiente, me pide que le dejen, aceptó, estaba con bastante carga de trabajo, tenía que viajar. Comienzo yo en la noche a darle luz, y en eso yo pregunto porque había soñado con los números, que son como portales. Entonces le pregunto, ¿qué significa esos números? Los señales. Porque la flor, que vive interna de paz. Entonces, en eso me dijo, cuando yo despierta, ya me pregunta, que ella había soñado una especie de un triángulo, era chico, y encima en una de las partes del lado había visto como una concha, la forma de una concha. No sé, pero pues ese motivo que tenía mucha ganas de estar. Y yo, con la información de lo del libro, decía que cuando hay alguien que tiene mucho deseo de agua, mejor que los espíritus de unión de casados falleció de diabetes y todavía no termina de nacer. Entonces, no así. Entonces, justo estoy leyendo esta parte y coincide con un caso de entrenamiento. Hubo respuestas. Pero eso de ahí, que habla mucho con mi hija, si es lo correcto o no es cierto. Pero miren cómo se manifiesta los espíritus cuando uno hace sus preguntas y quiere lo mejor, sabiendo y conociendo cómo se debe honrar a los demás. Ese es el testimonio que me dio la lectura para recibir las informaciones que se hacen. Y sí, en cuanto al lugar para construir la tumba, es bueno recordar que en él no debe haber riesgo de producirse inundación. Entendamos el motivo conforme enseña la Escritura Sagrada Biblia Lecta de la verdad. La mente que está en ilusión profunda transforma su creencia y manifiesta una imagen falsa. De este modo, el espíritu rojizo que tiene un grado de concientización aún muy pequeño permanece donde están sus restos mortales. El Señor de Teguino explica en La Verdad de la Vida, volumen 9, el Señor de Teguino explica que el espíritu inferior considera que el cuerpo carnal es decir, aún no ha comprendido que el cuerpo carnal fue apenas un uniforme para usarlo en la escuela de la vida. Como aún está en esta ilusión, si la tumba está inundada o simplemente hay agua, él se sentirá dentro del agua. Esto puede generar la enfermedad llamada hidrocefalia en algún descendiente o pariente. El joven ASF de Sao Paulo estaba con hidrocefalia y le dije, debe haber alguna tumba de un antepasado suyo, sea por parte de padre o madre que está sumergido debido a la construcción de una central hidroeléctrica o está con mucha agua. Al día siguiente, él juntamente con su padre fueron a visitar la tumba del padre de su progenitor, el abuelo paterno. Y al llegar al lugar observaron que la tumba vecina era más alta. Y cuando llovía, el agua caía sobre la tumba del abuelo. Padre e hijo, cada cual agarrando fuertemente de un lado de la tapa, la levantaron y sorprendidos vieron el cajón del abuelo flotando. De inmediato el padre buscó una piedra y golpeando uno de los cantos abrió
un pequeño orificio para escurrir el agua. En esa misma semana, la hidrocefalia del joven desapareció. La profesora Belisa de Rocha Braga me comentó que una niña de origen humilde fue traída del noroeste de Sao Paulo a fin de hacerle una cirugía en la cabeza por tener hidrocefalia. Le dije que probablemente algún antepasado había sido enterrado en un lugar que podía inundarse. Entonces ella comentó, en la ciudad donde vive la muchachita se ha construido una moderna hidroeléctrica y el cementerio está inundado. Ya en el caso de la neuralgia del monje, así como el de la parálisis facial, pueden estar relacionados a antepasados que están disgustados porque ningún descendiente los visita. Recordando el prefacio del libro Mejor es su destino, orando por los antepasados, que la medicina actual, antepasados, muchas veces enfermedades graves que la medicina actual no puede curar, ciertos tipos de cáncer, problemas nerviosos y parálisis de causas desconocidas, las provocan vibraciones mentales de angustia de un espíritu que sufre en el mundo espiritual. La creencia, las creencias están pegados al cuerpo carnal. Casos de cura de males cuando se visita las tumbas de los antepasados. El día 23 de abril del 97, al despertarme, fui a tomar un vaso de agua y sentí algo diferente en la boca. Le pregunté a mi esposo si en mi boca había algo extraño. Y él me dijo que no, pero yo sentía algo raro. Como empleada de Station Day, participo en la reunión de apertura de las labores de la semana, donde cantamos el himno nacional. Y ese día ya no pude cantarlo bien. Al terminar la reunión, fui al departamento de educadores y hablé con la profesora Belisa de Rocha, mi subjefa, y ella me dijo que tenía que ir al médico. En la consulta, el doctor me dijo que estaba con parálisis facial, en el mismo grado que Ayrton Senna. Tuvo que difícilmente me curaría y que me quedaría con secuelas. Al momento le contesté al médico que no, que me curaría, algo que yo nunca había tenido el valor de decirle a ningún médico hasta entonces. Me recetó un medicamento llamado cortisona y comentó que engordaba. Como yo estaba haciendo un sacrificio para adelgazar, entonces le dije, doctor, me estoy esforzando al máximo para adelgazar y me voy a quedar con la boca torcida y gorda. Yo no quiero. Regresé al trabajo, hablé con la subjefa y le expliqué lo que el médico me había dicho y todo lo que me pasaba. Ella me recomendó que hiciese mi trabajo y evitase conversar. Y si alguien me preguntase sobre el problema en la boca, le respondiese que era debido a la anestesia aplicada por el dentista. Ella fue a hablar con el profesor Eibro sobre todo lo que sucedió. Como nuestro convenio de salud con Station Again no cubría el tratamiento, él me dio la siguiente orientación, que fuese a mi tierra natal, Guararapes, interior de Sao Paulo, lo más rápido posible para visitar el cementerio y limpiar las tumbas de los antepasados. Pero en aquella semana yo no fui, preferí ir al cementerio donde están sepultados mi padre y otros antepasados, y el cementerio en que estaban mi suegro y mis cuñados. El martes siguiente, cuando fui a hablar con el profesor, me llamó la atención
en el momento en que entró en la sala. Doña PPB, ¿por qué no hizo lo que le dije? Si usted hubiese ido, ya estaría curada. Respondí que estaba esperando la semana en que habría un feriado porque era muy lejos. Entonces, otra vez me llamó la atención. Guararapes es lejos. El maestro dijo que quien da ese tipo de disculpas es porque su corazón está lejos de los antepasados. Yo viajo todos los fines de semana y hago eso desde antes de jubilarme de la empresa y no digo que es lejos. Vaya a visitar a los antepasados. Le pedí a mi esposo que comprase los pasajes y me fui con mi madre. Llegamos a Guararapes el domingo en la mañana. Nos bañamos y fuimos con mi prima al cementerio. Cuando entramos al dar 3 pasos, sentí una punzada en el lado derecho de mi rostro. Era el lado que estaba adormecido. Comenzó a latir un poco y sentí como si estuviese pasando el efecto de una anestesia. Y le dije a mi madre, mamá, he sentido que mi faz ha regresado a la normalidad. Mi madre y yo comenzamos a llorar y después, muy emocionada, fui a la tumba del hermano de mi abuelo y fui limpiando las tumbas de la familia de mi madre. En la tarde fui a buscar las tumbas de la parte de mi padre y las encontré. Entonces limpié todas las tumbas y salí de allá. Al día siguiente, muy temprano, tomamos el ómnibus. El sol ya estaba fuerte y conforme el ómnibus salía de la ciudad, el sol caía en mi rostro y yo sentía que mejoraba cada vez más. Mi madre decía que mis ojos ya no estaban rojos y que mis facciones regresaban a lo normal y que ella también sentía que sus piernas adormecidas mejoraban y después quedaron curadas. Al llegar a Sao Paulo no tenía nada, estaba totalmente sano y también mi madre se curó del glaucoma de sus 2 ojos. Cuando fui a trabajar en la primera semana de mayo, así que el profesor Eito entró en la sala, en el instante fui a agradecerle. Las lágrimas corrieron y yo le dije, profesor Eito, estoy curada. Él también se emocionó, no pudo hablar normalmente. Simplemente comentó, realmente usted está curado. Otro relato idéntico es del profesor Luis Antonio Gómez, en São Paulo. Mi nombre es Luis Antonio Gómez. Mi relato se refiere a parálisis facial, el lado izquierdo. El día 30 de noviembre del 2012, un domingo, me desperté a las 6 de la mañana para hacer la oración y cuando mi esposa se despertó, le comenté que estaba con un gusto muy extraño en la boca, un gusto a remedio. Ese mismo día teníamos un evento para educadores en el Salón Noble de la sede de Seixonoye de Brasil. Como era el responsable de llevar al invitado especial, un profesor de la PUC, Pontificia Universidad Católica de San Pablo, y también de dar las palabras de bienvenida en el evento, salimos de la casa y le comenté a mi esposa que mi boca comenzaba a adormecerse. Ella quería ir al hospital, pero como tenía estos 2 compromisos, no quise alterar la programación. Al llegar al hogar, cuando hice las palabras de bienvenida, percibí que yo estaba hablando con mucha dificultad. Al concluir la apertura oficial del evento, le pedí a una compañera de trabajo que me llevase al hospital, pues temía que fuese un accidente vascular cerebral o derrame. Mi esposo y mi hijo permanecieron en el evento. Cuando llegué al hospital, el lado izquierdo de mi rostro estaba totalmente paralizado y sentía un dolor muy fuerte en la cabeza.
Pues toda la tarde en el hospital me hicieron diversos exámenes y me explicaron varios y me aplicaron varios medicamentos en la vena debido al dolor que sentí en la cabeza. Cuando anocheció, el médico que me atendía en emergencia me informó que me internarían, pues no había ningún neurólogo de turno y él no me daría de alta sin la opinión de un especialista. Al día siguiente, el neurólogo del hospital fue a verme en el cuarto y dijo que tenía parálisis facial, que debería tomar un remedio y hacer fisioterapia. Los dolores de cabeza solo aumentaban. Recuerdo un día que me quedé en casa cuidando a mi hijo porque mi esposa había ido a sustituirme en una actividad. Estaba sentada en la alfombra de la sala de la casa cuando sentí que iba a perder los sentidos. Le dije a mi hijo, papá se va a recostar un momento en la alfombra. Quédate tranquilo. 20 minutos después, al despertar, me preguntó, ¿estás mejor? Le respondí que sí y lo abracé. Él me había estado cuidando. Durante este periodo de tratamiento, varios amigos profesores me visitaron dándome ayuda, además de varios maratones de sutra y corrientes de oración, a los cuales soy inmensamente agradecido por el amor y cariño de todos. Ya estaba en tratamiento desde hacía casi un mes, pero los síntomas aún continuaban. Un profesor muy amigo de la regional de Santana me llamó a casa y me dijo que tenía un médico de su confianza y que le gustaría llevarme a una consulta con él. Al día siguiente fuimos a Mairipola y cuando me examinó descubrió que tenía una fuerte infección en el oído izquierdo. Retomé mis actividades en la sede central y un día ya había transcurrido 3 meses desde el accidente. Estaba almorzando en el comedor cuando el profesor Héctor Miyazaki pasó junto a mí y me dijo que quería conversar conmigo. Después en su oficina, al terminar el almuerzo, fui a conversar con él y me orientó para cuidar las tumbas de mis antepasados y orar por un, por un tío que me quería mucho. Como las tumbas de mis antepasados y mis padres están en Minas Gerais, fui a pasar un fin de semana allá para cuidarlas. Ese tío que el profesor Héctor mencionó en la orientación personal es hermano de mi padre. Inclusive sus cuerpos están enterrados en la misma tumba. Cuando comencé a lavar esa tumba, recordé que pasábamos nuestras vacaciones escolares en la casa de ese tío. Recordé el cariño que él nos prodigaba durante nuestra estadía. Fueron momentos muy felices de mi infancia. Lloré de emoción y nostalgia. Durante la actividad conversé mentalmente con mi tío explicándole que él es hijo de Dios y que se tranquilice. Permanecí hospedado en la casa de mi prima, que es hija de ese tío. En la casa nos reímos mucho recordando esos momentos de mi infancia. En aquel momento sentí que el lado izquierdo de mi rostro comenzaba a hormiguear. En verdad, los movimientos comenzaban a regresar. Durante todo ese periodo evité mirarme en el espejo, pues no quería grabar en mi subconsciente la imagen distorsionada del rostro. El lunes, cuando llegué a casa, el hormigueo había aumentado. Entonces me llené de valor y me miré en el espejo. Para mi alegría, con, con, constaté que estaba totalmente curado. Cuando en aquel momento, con profunda emoción, y agradecí a Dios, cerré los ojos y mentalicé. Profesor Eitan Miyazaki, donde sea que se encuentre, muchas gracias.
Relato sobre la cura de diabetes del padre y cambio en el semblante de la hija, hechos ocurridos en España. Mi nombre es María Trinidad Díaz. Nací y viví en la provincia de Pontevedra, España. Tengo dos hijos maravillosos de 34 y 24 años. Conocí Seychelles en septiembre de 2006 y a partir de esa fecha mi vida cambió mucho, proporcionándome muchas mejorías en esos 9 años. La primera vez que oí una conferencia del profesor Héctor Miyazaki fue aquí en España, cuando comprendí la importancia que tienen los antepasados en nuestras vidas. Siempre iba al cementerio, pero me resultaba imposible llevarles flores a mis antepasados, porque las puertas de las tumbas siempre estaban cerradas y las llaves las tenían mis familiares que aunque varias veces les pedí una copia, nunca me atendieron. Al escuchar las explicaciones del profesor Eito, al principio estaba un poco escéptica de lo que él decía. En esa época yo siempre estaba seria, no sonreía y mi rostro siempre estaba triste. Al regresar a la casa después del primer día de clase, comencé a agradecer mentalmente a mis antepasados. Ellos captaron mi gratitud y mi deseo de llevarles flores, pues en la mañana del día siguiente mi tía me llamó y me preguntó, ¿aún quieres ir al cementerio? Si quieres, voy a mi casa a recoger copias de las llaves del panteón. En el instante yo no lo creía, pues después de tanto tiempo pidiendo las llaves, ahora sin que se lo dijese nuevamente, mi tía me estaba diciendo que iría a buscarlas a la casa. Me sentí muy feliz y realmente emocionada. Finalmente pude limpiar la sepultura y llevarles flores a mis antepasados. El domingo por la tarde, el profesor iría a hacer 2 conferencias y cuando entré en el salón, todas las personas que me conocían se sorprendieron por la transformación de mi rostro. Ellos me decían que parecía ser otra persona, pues la fisionomía enojada desapareció y mi rostro irradiaba luz. Mi padre era diabético y diariamente durante muchos años tenía que aplicarse insulina debido a la diabetes. Él había perdido las 2 piernas. El profesor habló sobre la diabetes en la clase, pero por ser principiante yo no lo había entendido bien. Al concluir el estudio, él me explicó sobre mi padre y su diabetes, despertando en mí el deseo de seguir estrictamente lo que él me había indicado. Al mes siguiente llevaron a mi padre al hospital y yo aproveché para conversar con los médicos sobre su estado. En esa oportunidad, el médico que lo atendía fue sustituido por una médica. Conversando con ella, me preguntó sorprendida, ¿por qué le aplican insulina a su padre? En su historia constataba que era diabético, pero la doctora había ordenado 3 veces que le hicieran los exámenes necesarios, con lo cual se comprobó que la diabetes había desaparecido. Entendí lo que estaba sucediendo. Recordé lo que el profesor me había dicho. Quien sufre de diabetes necesita dar más amor a los antepasados, visitar sus tumbas y providenciar su limpieza, conforme consta en el libro Mejor es su destino, orando por los antepasados. Todo estaba sucediendo como el profesor había dicho. Mi padre regresó al mundo espiritual el 13 de diciembre del 2007, pero sin diabetes. Hoy soy profesora de Seychelles. Con mucha humildad y gratitud quiero decir gracias a Dios, creador del universo. Gracias, maestro Masaharu Kainuchi, al profesor Eito y todo lo que conocí desde que
formó parte de la familia Seishonader. Comportamiento de los espíritus. El comportamiento de los espíritus varía de acuerdo con su grado de evolución. En el libro La verdad de la vida, volumen 9, consta sobre los que se encuentran en el primer nivel. Categoría baja. En este nivel, los espíritus usan al máximo sus cuerpos carnales en que están alojados. Estos espíritus literalmente están agarrados al cuerpo carnal, que ellos consideran su organismo, y para separarlos del cuerpo físico, a veces es necesario que intervengan los espíritus del mundo espiritual. Los espíritus de este nivel, después de la muerte, no tienen ninguna conciencia. Ellos vagan indolentemente en la atmósfera inferior de la Tierra, en el llamado estado comatoso, mientras esperan la próxima encarnación. Hay casos, me detengo un ratito, hay casos en los cuales, por ejemplo, yo tuve una anécdota que conocí a Seishonader de la medicina. Cuando ella fallece, tuvieron que romper los huesos de la mandíbula para a veces esos chanteos de querer decir algo, el cuerpo carnal quería decir algo, y no pudo. Ya había que hacer. Y en ese periodo de tiempo, permitiendo la defensa, y como yo en ese periodo de tiempo hacía bastantes regresiones, entonces me dijeron que a ella la veía en juicio alto y lo estaba sentando, pero no se lo veía. Voy a conocer mucho, porque me encontré negocio, porque el tercero fue abierto, porque ella es pero a veces uno se enfoca fuerte en la parte comunal y en las emociones, sentimientos que dan mucha tristeza y no lo aceptó. Porque ella decía, yo voy a morir, siempre me atrapó de manera. Pero esta era la oportunidad de ella a sacar esa tendencia que tenía de repetir lo mismo y lo mismo. Queremos eso. Se fue con una mujer, pues de todas las bondades, muchas veces. Hay un pasado, un punto de la vida. También hay los que a veces tienen que cerrarle la vista o cruzarle la vista porque se quedan con los ojos muy abiertos y no por más que tratan de cerrarlo, no se hace porque ya se frío. Y hay individuos que tienen que romperle los pies en la medida para que a veces se requiere, a veces el cuerpo, de muchos apoyos al cuerpo. En la clasificación de los espíritus, esos son de color rojizo. Ellos son los que habitan en los cementerios, a quienes Rainey vio cuando visitó el cementerio de Nantes. Y en el libro Mejor es su destino, orando por los antepasados, permanecen en el cementerio muchos espíritus llamados rojizos, que son poco evolucionados y aún están en evolución. Por eso hay muchos estos programas que salen, hay muchas personas que tienen el don de vivencia y como experimentos para ser más populares, entramos los cementerios en muchos y se ven muchas presencias. Y si uno tiene debilidad espiritual, podemos notar a través de la tormenta y entonces, por querer ostentar, ser más popular, ser más conocido, se adhiere. Si es que no tienen la verdad y en concientizar. Y esos espíritus necesitan Dios. Pero también en los cementerios ustedes ven un crucifijo, donde a veces ponen bastantes velas. Yo una vez pregunté y decía, esas velas las ponen por los seres y las almas que no han sido reconocidas, no han sido valorados, los han dejado para la fuerza femenina, ¿no? Entonces,
algún ser de repente muy amoroso comenzó a poner una vela para que sea, para que ellos reciban. Pero sí, por haber sido abandonado en familia, en los padres. Y también eso sucede con los hijos. La familia ya, pues, ya quebrando en el paso del tiempo, los componentes con siempre dejados hasta los zapatos, los pies. Aparte de menos mucho. Como no sabemos en qué nivel están nuestros antepasados, es importante visitar sus tumbas, limpiarlos, llevarles flores. Así consta en el documento. Cada familia debe construir una tumba adecuada. Eso sucede, por eso cuando fue con mi esposa a visitar la tumba de la vecina, no le encontramos. No era clandestina por plato, poníamos un cine, estaba bien. Entonces, como no hay ese despertar de conexión con lo amoroso que son sus raíces pasados, y no entienden el efecto que se produce, entonces las cosas comienzan a tener muchas cosas, o sea, muchas incoherencias. ¿No? Cada familia, sí, sí, alguien puede comentar algo, ¿no? Florinda, sí. Ahorita ya casi vamos a terminar para ver, ¿sí? Gracias. Así consta en el mismo libro, cada familia debe construir una tumba adecuada tomando en cuenta la situación económica y teniendo cuidado para que no sea más grande y más impresionante que las tumbas de los antepasados. Lo importante es conservarla siempre limpia y no olvidar colocar flores, pues estos actos expresan amor, respeto y gratitud a los jóvenes. Cuando visitamos la tumba de la abuelita de mis hijos, en vida ella, cuando le llevaba flores, no me ponga flores, no me gustan las flores, soy alérgica a las flores. Entonces a ella también le hemos puesto escritos encima de su mano de gratitud, y cada vez que visitamos a mi hermano, que le llevamos flores, también le pongo, pero le pasan mucho de flores, ¿no? Y lo pongo los hijos, su flor, pero trato de ponerle unas flores, ¿no? Recuerdo que un día de finados, viendo algunas señoras con balde y escoba en el cementerio, pensé si ellas no estarían obsesionadas por la limpieza, para dejar las tumbas impecables como si fuesen el fregadero de la cocina. En esa oportunidad, aunque ya había leído el libro Mejor es su destino orando por los antepasados, no había entendido el motivo por el que el maestro había citado 2 veces de forma enfática en el mismo libro sobre la importancia de dejar la sepultura siempre limpia. Y analizando la palabra limpio, entiendo que es algo relativo, pues depende de la persona, ya que lo que una ve como limpio, otra puede no tener la misma visión. Teóricamente, las toallas del rostro no deberían estar sucias, pues el objetivo de ellas es apenas secar, pero si éstas se impregnan de suciedad de las manos, es prueba de que las manos realmente no fueron lavadas. Recientemente vi un reportaje por la televisión en la ciudad de Sao Paulo que me llamó la atención. Un reportero entrevistaba a una señora vinculada al área de la salud y ésta le entregó un jabón de color verde y le pidió que se lavase las manos. El reportero, mientras conversaba con la señora, se lavó las manos y cuando iba a enjuagarlas, debajo del caño, la mujer le dijo: miren cómo están mal lavadas sus manos.
pues el dorso de esa mano no está con el color del jabón. Si el maestro citó 2 veces en el mismo libro sobre la importancia de dejar las tumbas siempre limpias, hay motivos para eso. Caso contrario, no lo comentaría. ¿Y cuál fue el motivo de enfatizar en dejar la tumba siempre limpia? Se debe a que hay espíritus de diferentes grados. Si la tumba es de un espíritu de color azul o blanco, no hay problema si está limpia o no, porque los espíritus elevados no se quedan en los cementerios. Sin embargo, los que tienen apego a las cosas materiales se sienten incómodos si la tumba está vacía, sucia. Está sucia. Es el caso mencionado en el libro Amor a los padres e hijos, de la autoría de Seixo Nire, en que la persona que estaba con vitíligo, escuchó en la asociación local de la persona que lo orientó. El vitiligo no se cura con medicamentos. Entonces, ¿cómo se cura? La tumba de su familia no estaría llena de musgos. Vaya a visitarla y lávela con todo cariño. Así se curará del vitiligo. Y complementó: es necesario ofrecer oración de gratitud a los antepasados, de lo contrario no se resolverá nada, ni la enfermedad ni otros problemas. La persona siguió la orientación y se curó. Para que la tumba quede limpia no es suficiente sacar las hojas secas. Nosotros no nos sentimos limpios sin dañarnos, y para que la cocina quede limpia no es suficiente barrer. El maestro en este poema nos orienta de la siguiente manera: vivifique al Dios que hay dentro de usted. Es necesario que sea más atento. Es necesario que tenga pleno amor a todas las cosas. Es necesario que tenga cuidado aún con las cosas pequeñas. Su defecto de personalidad consiste en dejar siempre todo incompleto, creyendo que pequeñeces pueden pasarse por alto, pues poca cosa no tiene importancia. Un poco de suciedad no se daña, un poco arrugado no se daña, un poco de descuido no hace daño. No me gusta ese pensamiento. Un poco no hace daño, porque Dios es amor, porque Dios es atención. Si realmente crees en Dios, siempre que hagas algo es necesario que des amor total a ese trabajo. Cuando realizas un trabajo con pleno amor, cuando realizas el trabajo con el corazón atento, Dios que está dentro de ti comienza a vivificarse. Poca cosa no tiene importancia. No anula diariamente al Dios que está dentro de ti con estas palabras. Poema extraído de La Verdad de la Vida, volumen 9. En el prefacio del libro Mejor es su destino orando por los antepasados, página 9, consta: muchas veces enfermedades graves que la medicina actual no puede curar, ciertos tipos de cáncer, problemas nerviosos y parálisis de causa desconocida son provocadas por las vibraciones mentales de angustia de un espíritu que sufre en el mundo espiritual. Entre estas parálisis podemos citar la parálisis facial, cuyo relato de cura conté en el libro Conquiste la felicidad con amor. Aunque la diabetes pueda tener como causa una presión psicológica, como guardar un secreto, presión de los padres a los hijos adolescentes, gran parte es consecuencia de abandonar las tumbas de los antepasados. Tampoco es equivocada la interpretación de las ciencias ocultas, según la cual la diabetes es el resultado de la influencia del alma de un antepasado que tiene una sed insaciable. Por eso, al visitar las tumbas de los antepasados, es bueno limpiar la superficie y esparcir agua sobre la misma. Hay algunos cementerios ahora
que no están permitiendo el líquido, porque están preocupados por el dengue, los insectos. Entonces, laven de repente la tumba con alcohol. Lleven, después de estar bien limpios esos pañitos que se usan para bebés, y después lleven esos aceites aromáticos. Y de esa manera, cómo se pule el mar, ¿no? Pongan las flores más bonitas. Y yo les pongo al incienso, dos inciensos. Hay que poner velita, pero a veces el aire no pone. Y es hermoso, de ver después. No se aleja y viene. A los antepasados elevados espiritualmente no les interesan los cuidados con sus tumbas, ni tampoco si están sucias y abandonadas. Pero los espíritus de color rojizo sí, como no sabemos en qué niveles ellos se encuentran, es recomendable seguir las orientaciones del maestro. En el libro La verdad de la vida, volumen 9, el maestro registra el momento en que la médium llamada Raimir visitó el cementerio de Nantes y vio solamente espíritus de color rojizo. No había espíritus de color azul o blanco, que son muchos más evolucionados. Estos últimos, como no habitan en los cementerios, no se enojan cuando los familiares no visitan sus tumbas. En Mejore su destino orando por los antepasados, se cita el mensaje de la señora Mayori a su esposo, que como la extrañaba, visitaba asiduamente su tumba, y el mensaje que ella le dio fue: querida, querido, no pienses que estoy en el cementerio. Los que permanecen allí son espíritus poco evolucionados. En lugar de ir al cementerio frecuentemente, coloca flores delante de mi retrato, pues puedo sentirlas. De otro lado, los espíritus rojizos, como permanecen donde están sus respectivos cuerpos, se sienten felices cuando los visitan y cuidan sus sepulturas. El profesor dice: fundamentalmente el espíritu del hombre es hijo de Dios, perfecto por sí mismo. Él no necesita algo de afuera para volverse perfecto. Esta es la verdad fundamental. Si un espíritu no puede vivir sin un oratorio para que más recen por él, es porque está en ilusión a ese espíritu y le falta concientizarse de su naturaleza divina. Por lo tanto, un espíritu convencido de su naturaleza divina no necesita recibir oraciones de ninguna forma. El señor Baikei Imai cuenta que desde que la tumba de sus antepasados fue destruida por el gran sismo de Cantó, la había dejado abandonada. Como eso le preocupaba, llamó al espíritu de su padre a través de un medio y le consultó: estoy pensando en reconstruir la tumba. ¿Qué me recomienda? El espíritu de su padre respondió: no hay necesidad de reconstruir ninguna tumba. El espíritu no necesita una tumba. No necesita ocupar el terreno con una cosa improductiva como una tumba. En una época en que en el mundo de los hombres la población aumenta y hay problemas por falta de espacio, el señor Mike reconoció: tiene razón, pero yo como descendiente me siento en el deber de orar por los antepasados. Entonces el espíritu de su padre dijo: si es así, puedes hacerlo, pero eso es una iniciativa del hombre para manifestar sus sentimientos de amor y respeto, y no una exigencia de los espíritus. Por este episodio podemos constatar que para el espíritu que despertó a su naturaleza divina no hay necesidad de oratorio o tumba hechos de materia. El padre del profesor Imai es un espíritu muy elevado,
Por este motivo, él respondió, no hay necesidad de construir una tumba, pero para los espíritus rojos que se quedan en el cementerio es importante visitarlos y dejar las tumbas limpias. En ese mismo volumen, el siguiente diálogo refuerza nuestra comprensión. Ando. Pero entre los numerosos espíritus de antepasados, sin duda hay los que no alcanzaron el nivel de evolución del Padre del Señor en Ay. Dichos espíritus necesitan oratorios o tumbas. Taniguchi responde, a nivel secundario, sí. Así como se les da comida a quienes lo necesitan, es necesario ofrecer tumbas a quienes la desean y oratorio a quienes lo desean para recibir oraciones. Este es el procedimiento correcto con relación a nuestros antepasados. Si el profesor Kawakuda, no obstante ser una autoridad del shintoísmo, decidió ofrecer oración a su madre con el ritual budista atendiendo a su pedido de vida, debe ser porque él conocía la verdad. Un espíritu libre de ilusión, consciente de su naturaleza divina, no piensa en recibir oraciones. Pero aquel que pretende recibir oraciones posee el mismo apego que tenía desde la vida terrena. Además de las sutras sagradas, el maestro recomienda leer libros de la verdad a los antepasados. Hay personas que dicen, si los padres siempre piensan en el bien de los hijos, no es posible que los espíritus de ellos los atormenten. Por eso no puedo creer que sucedan tales hechos. Aunque los padres solo piensan en el bien de sus hijos, si no conocen la verdad pueden perjudicarlos. Es el caso de espíritus de antepasados que molestan a un descendiente. Por eso, el descendiente se cura de la enfermedad cuando ofrece la ceremonia de gratitud a los antepasados. En esta ceremonia se considera más importante la ofrenda espiritual que lo material. La ofrenda espiritual consiste en ofrecer palabras de la verdad, leer la verdad de la vida a las almas de los antepasados es una forma de ofrenda espiritual. ¿Por qué el maestro hace esa recomendación? Los motivos son varios. La propia persona que lee puede no haber comprendido alguna parte. Algunos antepasados en vida no conocieron Seishon Oye o no tenían el hábito de leer libros de la verdad. Por eso, algunas partes no las comprenden claramente. Y cuando el mismo asunto se lee de forma más detallada, el antepasado lo entiende mejor. En el capítulo Espíritu de la Sutra Sagrada Lluvia Néctar de la Verdad consta enseñarles la imagen verdadera de la vida, enseñarles que la imagen verdadera de la vida es Dios y es perfección. Enseña que en este mundo no hay pecado que haya sido cometido, no hay, ni hay pecado a ser pagado, porque entre los espíritus que dejaron el cuerpo carnal, hay los que no entienden que son hijos de Dios y la idea de pecado los atormenta. Como el libro La humanidad y 60 de pecados, es una compilación de textos extraídos de la colección La verdad de la vida por el profesor Kamino Kusumoto. Se trata de un libro que los ayudará mucho a liberarse de la idea de pecado. Hay quien al leer algunas páginas de ese libro diariamente, antes de realizar la lectura de la sutra, hasta terminarlo, tuvo un resultado sorprendente. Es bueno efectuar su lectura varias veces. Cuantos más libros de la verdad se lean a los antepasados, más los ayudaremos a evolucionar. Así recomienda el maestro Masaharu Taniguchi. Cada persona tiene también uno o varios espíritus protectores que lo amparan constantemente. El espíritu protector
efectivo normalmente es el espíritu de un antepasado de la persona, pero además de él existen espíritus que se vinculan a la persona por la sintonía de vibraciones espirituales, de la misma forma que se captan transmisiones radiofónicas de diversas emisoras. Al sintonizar en la misma frecuencia y se vuelven sus protectores asistentes, y el destino de esa persona varía conforme la calidad de las vibraciones de esos espíritus protectores. Sin embargo, aún el espíritu protector efectivo no es Dios omnisciente y omnipotente. Su fuerza de protección puede ser grande o pequeña conforme su grado de despertar. Por lo tanto, impulsar al perfeccionamiento de los espíritus protectores resulta en mejorar nuestro propio destino y para elevar su grado de despertar y aumentar su poder de protección, recomiendo leer delante del oratorio de los antepasados toda la colección de la verdad de la vida durante 1 hora por día. En secuencia a la sutra sagrada lluvia néctar de la verdad, una vez al día, pues esto no solo mejora la suerte de la persona, sino que también constituye la mejor oración a los antepasados. Todos comen y beben, pocos son los que saben distinguir los sabores. Esto dijo Confucio. No todos los que leen libros que contienen la verdad de la vida mejoran su destino. La razón es simple. Hay quienes los leen, pero no se esfuerzan por entender la verdad. Y hay quienes la entienden, pero no lo practican. También hay quienes filtran. Esta palabra es empleada en psicología para expresar el comportamiento de las personas que leen solamente lo que les interesa y con esa actitud no aprenden todo. Este es un testimonio también hace poco de un compromiso y estuvimos ahí conversando y una de las personas era muy asidua a la sección y ella selecciona de la azúcar. Esto lo leo, esto no lo leo. ¿Por qué? Porque no concuerda con lo que yo he recibido de la iglesia actual. En su mente tenía mucho miedo al castigo que le estaba defraudando y traicionando a la religión católica. Por eso seleccionamos que leer y que no, porque no se hace. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esta contradictoria es muy importante. Posibles inconvenientes que no se acuerdan de muchos. Yo veo el resultado, leo totalmente la teoría de estos maravillosos testimonios y yo veo el resultado de mi vida cotidiana, personas que están manifestando. Entonces, este contenido es totalmente. Hay muchos casos de personas que habían leído escrituras antiguas como las del budismo, de la Biblia, etcétera, pero por no comprender la verdad escrita en ellas, su destino no mejoró. Sin embargo, al leer los libros de Seicho Noge, donde la misma explicación se hace en lenguaje actual, comprendieron claramente y se curaron o mejoraron en varios aspectos. Uno de los casos está citado en el libro La verdad de la vida, volumen 30, sobre la niña que como católica conocía bien la Biblia, pero en el momento en que leyó una explicación de la Biblia hecha por el maestro Masaharu Tameguchi, despertó a la verdad. Ella se sacó los lentes que usaba porque no podía leer y se dio cuenta de que se había curado de una fuerte miopía. Hablar de amor es muy fácil, pero ¿hasta dónde se extiende este amor? En el inicio del libro mencioné que hay personas que dicen, pero en la Biblia no se habla sobre reencarnación. Y
Y cité sobre el profeta Elías, referido en el Antiguo Testamento, y lo que dijo Jesús, dejando claro que Elías fue San Juan Bautista. Si en la Iglesia Católica, ¿y por qué? ¿Por qué decía San Juan Bautista? ¿Por qué Elías? ¿Por qué San Juan Bautista lo decapitaron? Porque Elías había mandado a decapitar a muchos. Entonces, pero no significa que debiera, entonces, si él despertara a su acción de su carne, no hubiera sucedido. Pero sucedió día sin días. Hay una mano que puede llevar a un capaz justo sobre nosotros. Si en la Iglesia Católica se realizan misas a las personas que ya dejaron este mundo material, es con el objetivo de iluminar a las almas de esos entes queridos, y en el Evangelio de San Juan consta: en verdad te digo, quien oye mi palabra y cree en él que me ha enviado, tiene vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Está en Juan. El texto subrayado, ha pasado a la muerte de la vida, es lo mismo que consta en la Sutra Sagrada Lluvia Néctar de la Verdad. El camino está con Dios. Dios es el camino que es la realidad. A eso se refiere. Quien conoce la realidad, quien vive en la realidad, trasciende la desintegración y eternamente será perfección. Trascender la desintegración significa no experimentar la muerte del cuerpo carnal. Quien se considera cuerpo carnal sufre por la desintegración de su cuerpo carnal, por estar muy apegado a él. Pero quien ya tiene conciencia de que ese espíritu es eterno, es indestructible, es inmortal, no pasa por este proceso. Para una mejor comprensión del texto, trasciende la desintegración, hay un mensaje enviado desde el mundo espiritual, mediante la medium Vera Lucía de Carvalho, de una joven que se suicidó ingiriendo veneno, pero no me sentía muerta, dice ella. Permanecí viendo y oyendo todo, pero de forma confusa. Me limpiaron, me colocaron esparadrapo en la boca, me cambiaron de ropa, vi que me colocaron en un cajón. El olor de las flores y de las velas me incomodaron. Vi y oí a las personas comentarios, el llanto de las amigas y de mi exnovio, la desesperación de mi madre, hermanos, tíos y abuelos. No podía entender lo que de hecho sucedía. Me sentí desesperada. Me sentí desesperada. Me sentí desesperada, cerraron el cajón y se hizo un terrible silencio. La completa oscuridad me enterraron. No sé describir tal cual el horror que sentí. No veía nada. Sentía un frío terrible. No podía moverme. Decir que tenía dolores fuertísimos en el abdomen, y comencé a sentir bichos que caminaban por todo mi cuerpo y que me comían. Sus picadas arrancando pedazos de mi carne, pudriéndose, me dolían. Sentí horror, desesperación, miedo, y aún lloro al recordar esos momentos tantos años después. No sabía quién te debía un sitio. Me criaron sin seguir ninguna religión. Aprendí a rezar con mis últimos amigos y comencé a asistir a misa con mi exnovio. Para casos de suicidio como esto, el maestro explica: los espíritus de personas que tuvieron muerte trágica como asesinato, suicidio, etc.,
que partieron sintiendo odio y amargura pueden requerir más de 50 años para concluir el proceso de purificación. Por lo tanto, si hay antepasados en esa condición, debemos darles especial atención, continuar evocando sus respectivos nombres y dedicarles oraciones para proporcionarles paz y tranquilidad. Mejore su destino orando por sus antepasados. ¿Cómo se inicia la nueva jornada? Enseña el día, mes y año en que usted nació. Piénselos. Enseguida, en 12 meses antes de esa fecha, ese día, mes y año, ¿cómo veía usted el mundo en que vivía y el mundo al que iba a venir? ¿Y cómo se veía usted? ¿Cuál era su apariencia? Obviamente no era de la forma en que se ve hoy en el espejo, pues este cuerpo carnal que hoy no existía. Usted sabía que era espíritu y no tenía cuerpo carnal. Y que estaba listo para regresar a la tierra. Ya había recibido algunas instrucciones de espíritus elevados y comunicado con sus amigos. Era como si partiese hacia un largo viaje y muchos le desearan buena suerte, éxito. En un determinado día, usted se vinculó a un módulo fecundado que se fue dividiendo en 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 células. En los 3 primeros meses, usted estaba vinculado al nuevo templo de carne, pero tenía la libertad de permanecer el tiempo que quisiese en el vientre materno. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, comenzó a ir más frecuentemente. Así usted fue imprimiendo sus características al nuevo cuerpo carnal en formación y comenzó a modelarlo según su voluntad. Es decir, imprimió la marca de su personalidad y, con, y continuando, el señor Veterini completa la explicación. Alrededor de los 7 meses, el espíritu se instala en ese cuerpo carnal, volviéndose su dueño. Y cuando ya quedó totalmente confinado en el nuevo cuerpo, la conciencia, la memoria, etcétera, son totalmente anuladas debido a las condiciones psicoquímicas en las cuales entró. Por regla general sucede así. Al unirse al cuerpo material temporalmente, las memorias se borran. Por esta razón, normalmente, al, al nacer, las personas no recuerdan la vida pasada y otras anteriores. El tiempo para que un espíritu se reencarne varía mucho. Los espíritus bajos vuelven a la Tierra de 5 a 20 años después del regreso al mundo astral. Los que son un poco más elevados, alrededor de 40 años. Sin embargo, conforme afirma Bettini, es lo que sucede con la mayoría, pero toda la regla tiene excepción. Por eso hay casos de espíritus que se reencarnan 2 o 3 años después. Y de la misma forma hay los que, a pesar de no ser elevados, demoran más de 400 años. Esto se debe al proceso de purificación que puede requerir más o menos tiempo. En una antigua edición de la revista Ascender, dice, constan algunas referencias sobre espíritus elevados. Entre ellas citamos los casos de deficientes físicos, los espíritus que alcanzaron una evolución relativamente elevada, deliberadamente escogen caminos difíciles con el objetivo de evolucionar más rápidamente. Esta actitud se asemeja a los alpinistas que aceptan el desafío de escalar las heladas montañas de los Alpes o del Himalaya.
Los espíritus elevados, en lugar de escoger las agrestes puestas de los Alpes o del Himalaya, eligen los agrestes puestas de la deficiencia física. Los espíritus de los bebés que nacen muertos. Hay mujeres que llevan sentimiento de culpa por pensar que les faltó cuidado y por eso el hijo murió antes del parto. Mirando desde el lado de quien se encuentra en el cuerpo carnal, ella puede vivir toda la vida culpándose, pero conociendo la verdad, este sentimiento de culpa desaparecerá. Cuando el señor Corneli preguntó al iluminado espíritu Bettini sobre los bebés que nacen muertos, todos los espíritus de los bebés que nacen muertos son espíritus muy evolucionados, es algo absoluto, ¿viste? No hay excepción. La respuesta de Bettini fue contundente, es algo absoluto. Todos los niños que mueren en el parto, sea por prematuro, sea por embarazo prolongado, sea debido a un accidente repentino, sea por intervención quirúrgica, son espíritus de alto grado de evolución, sin ninguna excepción. Dichos espíritus, dichos espíritus son de color blanco y ya no necesitan encarnar, ni en la última venida a la tierra, ellos lo hacen de esta forma. El señor Corneli entendió e hizo la siguiente observación. La evolución de los espíritus se debe a la sabiduría adquirida a través de su propia experiencia. Solo se conoce realmente lo que ya experimentó. Lo que no se ha experimentado no pasa de ser. Aquí se encuentra la respuesta a quienes indagan si somos hijos de Dios perfecto. ¿Por qué reencarnamos? Mediante esta respuesta comenzamos a entender mejor a Dios. Dios no juzga, no castiga, no condena, no impone, no establece reglas para esto, para aquello. Dios nos concedió a todos el libre albedrío. Él no castiga, pero no se puede ignorar que existan leyes como la ley del karma, ley de la ley. Dios no castiga, pero toda acción genera una reacción. El hombre va aprendiendo por sí mismo, sin castigo ni obligación a desarrollar la responsabilidad. Si estamos cosechando cosas indeseables, es porque un día fuimos irresponsables y la cosecha viene en los mismos moldes de los sembrados. Ya vamos culminando, ¿sí? Y a medida que aprendemos por experiencia propia, evolucionamos a pasos grandes. Esta es la voluntad de Dios, que aprendemos con las experiencias. Por eso, aunque alguien cometa pecados, Dios jamás lo castigará. Los espíritus elevados habitan en el mundo iluminado, donde no hay sufrimientos, tristezas, enfermedades. El hecho de ser elevado se debe exclusivamente a las propias conquistas. Ningún espíritu llegó a la iluminación por algún artificio o recomendación, como sucede en la tierra. Todos los ángeles, querubines, serafines, etcétera, buscaron dentro de sí el yo verdadero. Bettini enumeró los ítems que caracterizan al espíritu elevado. Además del reconocimiento directo como la luz irradia y mucha sabiduría, hay 3 puntos fundamentales. Primero, la complacencia, no porque es condescendiente o tolerante, sino porque perdona a los demás. Cuando el profesor Katsumi Tokuhisa estuvo en Brasil durante 2 años, fui nombrado profesor, dice. En una de las conferencias, él comentó un diálogo que tuvo con el maestro Masakado. Profesor Tokuhisa, maestro, ¿también usted a veces no se fastidia con determinadas personas? Sí, pero perdono en el instante. Es generoso, pero sabe ser severo. En verdad,
El espíritu muy elevado, como ha alcanzado un alto nivel de despertar espiritual, sabe diferenciar claramente entre lo que es verdad y mentira, la falsedad y la verdad, la imagen falsa y la imagen verdadera, la realidad verdad de Dios y la realidad proyección de la mente. Jesús demostró esta severidad cuando expulsó a las personas que comercializaban dentro de la iglesia. Jesús entró en el templo y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cristo tenía un amor tan grande que se arriesgó a ser llevado al interrogatorio para ayudar a un enfermo y dentro de la sinagoga curó un enfermo en un sábado, lo que en aquel entonces no era permitido. No se podía hacer nada los sábados. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de judíos. Se encontraba allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús con intención de acusarlo después, ¿está permitido hacer curaciones el día sábado? Jesús les dijo, si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se cae a un barranco en el día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien los sábados. Segundo, amor a los humildes, a los débiles, amor sin interés político o algo semejante, amor que no tiene como objetivo ningún tipo de beneficio, amor desprendido para ayudar al prójimo. Jesús tenía un amor y cariño muy grande a quienes caminaban horas y horas de una ciudad a otra para aprender con él. En una de esas oportunidades, después de explicarles la verdad, como su amor era tan grande, no permitió que hiciesen un largo viaje con hambre y fue cuando hizo la multiplicación de los panes. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Se había hecho tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó, denme ustedes de comer. Ellos dijeron, ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dar? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron, hay 5, y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100, de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos, comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastas con los pedazos de pan sin tomar lo que sobró, sin contar con lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000. En el inicio de Seishonoye, el maestro Masaharu hacía las reuniones en su casa, que llegaba literalmente llena. En dicha época, él trabajaba en la empresa Bakun Oil como traductor, servía té y galletas gratuitamente a todos los que asistían. Cuando terminaba la reunión, el santuario quedaba inmundo. Aún así, el maestro continuó recibiendo a las personas con mucho amor. Tercero, la tendencia para la meditación filosófica es el deseo ardiente de conocer el misterio del mundo espiritual y profundizar en este estudio que es el propio principio de todos
que es evolucionar espiritualmente. Jesucristo dijo en el famoso Sermón de la Montaña: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El hambre y la sed de justicia a que se refirió Jesús no significa ser justiciero vengativo. La recomendación del Maestro es que hagamos del amor la razón de ser de nuestra vida. Dios es amor. Por lo tanto, cuando vivimos el amor en nuestro cotidiano, estamos sintonizados con la frecuencia de Dios e identificados con Él. Cuando vivimos el amor de Dios, se despierta y se manifiesta la naturaleza divina que se aloja dentro de nosotros. Sin embargo, muchas veces puede suceder que encontramos obstáculos a nuestro alrededor cuando decidimos vivir pura y únicamente por amor, ya que no todos tienen la misma visión de la vida. Si encontramos obstáculos al interior, al intentar vivir una vida basada en el amor, serenemos la mente y visualicemos a Dios, pues en el mundo de la imagen verdadera no existe ningún obstáculo de esa naturaleza. Miremos con los ojos de la mente la imagen verdadera en los que todas las personas a nuestro alrededor nos bendicen. No debemos retroceder ante las presiones ni debemos odiar o maldecir a quienes nos rodean. Mentalicemos siempre: solamente cosas buenas vienen a mí. La situación actual es una fase preparatoria para que comiencen a suceder cosas buenas. El amor finalmente vence. No hay nadie que se oponga eternamente al amor. Todo país tiene su constitución que hace que las leyes se cumplan, que es la justicia. La justicia de Jesús citó ese un deseo ardiente de aprender la verdad, refiriéndose a las leyes divinas. En otro momento dijo: busquen primero el reino y la justicia de Dios y todas las cosas serán añadidas. En el libro Usted puede curarse a sí mismo. El maestro Masaharu Taniguchi cita el caso del monje budista. Elka, caminando con gran dificultad por los senderos de la montaña, obstruida por la nieve, llegó a casa del maestro Dharma y le pidió que lo aceptase como discípulo, pero el pedido fue rechazado. Elka reiteró su pedido diciendo con fervor: no vine a pedirle que me acepte como su discípulo con el objetivo de mi salvación de la verdad, de la salvación en el nivel físico. Lo que busco es el conocimiento de la verdad, y para alcanzar ese objetivo no me importa lo que suceda a mi cuerpo. Con esa declaración, el monje se mostró dispuesto a cortarse, perdón, con esa declaración, el monje se mostró dispuesto a cortarse uno de los brazos para probar su sinceridad. Solo entonces obtuvo autorización para ser discípulo del maestro Han. La actitud mental de algunas personas que recurren a Seicho no Ge es muy diferente de la determinación de aquel monje, pues ellas buscan la curación del cuerpo y una vez alcanzado el objetivo no vuelven a las reuniones. Antiguamente las personas se empeñaban de cuerpo y alma para buscar la verdad, pero las personas de hoy raramente demuestran tal disposición de espíritu. La evolución espiritual depende exclusivamente de cada persona. Agacha dijo: el contacto con la luz infinita del universo nos conduce a la perfección. Sin embargo, esto se obtiene con esfuerzo, con aprendizaje y convivencia, y no apenas por medio de oraciones y amor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y sobre la experiencia, él enseña, todas las experiencias vividas se registran en el alma, en la misma alma, quien propicia tales experiencias que a veces son pruebas destinadas a mejorar el nivel del despertar. Usted nació en la tierra no apenas para desarrollar tu cuerpo carnal, sino para que tu alma alcance el despertar perfecto. Pero el cuerpo es un vehículo bendecido que tiene la función de expresar el estado del alma. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué les ha parecido? Así culminamos este libro maravilloso, iluminando su camino. El próximo miércoles vamos a pasar a los estudios de las manifestaciones mentales, cómo se manifiestan estas emociones en nuestro cuerpo, desde los 20 meses. ¿Sí? ¿Qué les pareció, Elenita? Buenos días, buen día a cada uno de los presentes. Si alguien quiere aportar algo a toda esta lectura que ha sido bien extensa para poder terminar, les agradecería que abran su micro y se expresen, ¿sí? Gracias, muchas gracias. ¿Qué les parece? Yo apago mi micro y puedo escucharlas sin interferencia. Sí, Florinda. Sí, ¿tienen alguien? ¿Desea alguien aportar? Hermoso libro, ¿no? Muchos testimonios hay al respecto de la lectura. Cuando a veces yo ya no iba a la organización porque me mudé hasta públicos, ya no podían las personas venir hasta la casa, que un poquito alejado. Entonces abrí esta puerta de, de las redes, de la computadora para recibir a las personas. Entonces, pero aún así hacemos prácticas como es la ceremonia de la tierra, la ceremonia que es en este mes de junio, y la ceremonia de la luz, de la clausura con las personas que desean. Pero yo tengo bien claro, yo soy hija de Dios y soy sencillo. Y tengo mi libro que son los tesoros más grandes. Y comienzo yo a transmitirles, si no es una pequeña libro, de repente se ha leído una vez, les puedo leer y nos damos cuenta que nunca los hemos leído, porque todavía no llegó a la conciencia. Y una de la conciencia es las visitas de los antepasados, los años. Y eso no es para conseguir cosas, sino por amor, como se puede hablar. Sí, Florinda. Margarita, buenos días o buenas tardes ya, ¿no? Sí. Gracias por esa lectura que nos has compartido. Semana a semana vamos aprendiendo cada día. Evidentemente, la vida es eterna, ¿no? Nuestra vida no muere, solamente cambiamos de dimensión de acuerdo a las lecturas, a las evidencias y a todo lo que vamos recibiendo, ¿no? De las personas que estudian y profundizan estos casos, ¿no? Eh, Nuestros antepasados están presentes con nosotros. Como dijeron los físicos también, ¿no? Que expresan y dicen de que la vida, bueno, en este planeta o en este mundo, en este universo, nada se pierde, solamente nos transformamos, se transforma, ¿no? Eso quiere decir, pues, de que como somos energía, somos espíritu, y la vida está acá con nosotros, nuestros antepasados también está con nosotros, simplemente hay que conectarnos, recordarlos con una oración, respetarlos, estar con ellos presente, saber que está en nuestro corazón, está en nuestro ADN,
nosotros somos la continuación de ellos y los que vienen también serán continuación de nosotros. La vida, esto nos demuestra de que la vida es pues eterna, solamente vamos, ¿cómo se puede decir? Mutando, ¿no? Y, y cada día me quedo más sorprendida, cada día o cada lectura que vamos haciendo, pues como que vamos despertando hacia esa verdad, ¿no? Y, y el respeto a nuestros antepasados también como que nos ayuda a nosotros ir entendiendo esto. Honrémoslo siempre porque somos parte de ellos. Y también con la participación de todos las personas que vamos compartiendo esto también, como que formamos como una especie de familia, ¿no? Gracias por que nos impartes estas enseñanzas, Margarita. Nos vas, ¿cómo puedo decir? Ampliando en nuestro pequeño despertar, ¿no? Sé que esto, mientras estemos en este planeta, pues iremos, como que descubriendo, ¿no? Quizás no es la palabra, sino, mm, aceptando esa verdad, ¿no? Como dice Jesucristo, ajá, ¿no? Nos dice Jesucristo, conozcan la verdad, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y esa libertad pues nos ayuda a profundizar y enfocar cada vez más, ¿no? Te agradezco, Margarita, muy interesante este tema y probablemente el tema que ha de venir también, ¿no? Así como estas serán, ¿no? O es muy interesante. Gracias por eso, Margarita. Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias. Eso es lo lindo. Lo que también me impacta mucho es el testimonio y la comunicación que tienen con esta persona que se suicida, ¿no? Siempre todo siempre todo la materia de su cuerpo va haciendo, así como ella se alimentaba, estos insectos también se alimentan de su cuerpo, pero siempre todo, ¿no? Si todo esto, las personas que están muy confundidas, escucharan esta información, aún de repente escucharla no entiende porque la mente ya está en confusión, y esa confusión es que los lleva en qué practicarse la vida, ¿no? Pero ellos entienden el camino, ya quieren despertar en el camino, no quieren hacerlo, pero ya se corta, no se puede. En ese momento del suicidio, como nos explican, ¿no? Cómo debemos de actuar con la de los frutos y sus. Yo tuve verdaderamente una mirada maravillosa. A mí me ayudó mucho a mí. Cuando ya me separaba, el papá me decía, pues, y yo ya no, sí, ¿eh? Entonces, entre la comunicación del papá porque habían estado muy resentidos con su papá, eh, no querían saber nada. Ojalá, acá y eso, todo está en el mundo espiritual. Y yo recibo un pedido de eso, donde decía, ¿por qué soltaste a mi hijo? ¿Qué soltaste a mi hijo? Dentro de una ilusión. Y el Señor no recibía en ese periodo de oración, porque desconocía si se podía lograr. Y no pasa. Entonces, a mí me decía, reza, te ven la palabra, ¿no? A las 12 de la noche, y yo sacando las 6. En ese periodo de tiempo yo recién estaba conociendo estas bondades maravillosas, pero yo estaba practicaba, traía un guay, sigo deliciosos. Y eso me ayudó mucho para pensar en el aprendizaje, tener mi mente abierta para saber cómo funcionaba esto, cómo llenamos el alma de cosas muy densas y cómo poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese caso, me sentí como un secretario
Y dije, no, lo más importante, después te dice que el libro que es el amor, ¿no? Comienza a explicar, eso me ponía. A las 12 me arrodillaba, resulta que me ponía el 6, otra persona, sin leerlo rápido, porque recién estaba introduciendo el sueño. Entonces, yo de ahí comenzaba a decir, yo soy yo venía de las cosas que finalmente la repetí. Y a él, mi papá, cuando publicó mis hijos, le mandé a hacer el mensaje de el papel nuevo, le poní en la mesa, lo mandé a poner por adentro, un cuadro. Entonces, ahí iban entendiendo el valor que tenía comprar los anuncios. Tanto así que mi hijita se sacó uno que preparaba profesor Zúñiga que le había hecho la página. Y estamos sorteando a uno y mi hijita se compró y se lo iba a ganadores. Y esa hora ahí está. Los números antepasados. Y tengo un tiempo de mirar por personas. Así que yo, todo mundo, sin un propósito para poder ayudar a iluminar un árbol con luz. Así que yo honestamente te digo, esto es todo lo que vamos aprendiendo, toda la función, pero hay que tener un propósito, una mente sin miedo, una mente de fiesta, como lo que nos contamos, que ya sabemos, una de ellas decía que leía una parte de la sucursal, porque no coincidía con lo que nos decía en el plan religioso. Y eso le pregunto porque ella empieza a desviar un poquito el pensamiento sobre la vida que se confunde mucho sobre las cosas. Otros están ayudando a que ella aclare para que ella no tenga sentimientos de poder. Y a veces uno lo deja pasar. No, ¿no? Así que muchísimas gracias. Entonces, la semana pasada no pude grabarlo porque la computadora no tiene la visita y ya parece que tuve que hacer cambios. Y esta que tengo es una de las que tenía en el sitio y me lo he preparado para iniciar y está siendo grabado. Ojalá que no haya los cambios, la tecnología a veces uno aprende rápido para servir, ¿no? Así que estoy grabando, ahorita lo voy a tener y yo les agradezco mucho. El próximo miércoles volvemos a venir ahora con la información que les estoy preparando. Es muy cuadradito para que anoten, pero si no me puede, la experiencia de la información sobre los estudios de estos profesores bondadosos y amables, ¿no? Muchísimas gracias, Linda, Elsie, Antonio. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias. Que cada vez que ingreso a este espacio, en realidad me voy más enriquecida por todo lo que compartes y aparte de los aportes de las participantes, ¿no? Y en realidad estoy tan agradecida con la filosofía de Seicho Nogué también, a ti y a todos, ¿no? Que con sus aportes, como vuelvo a repetir, nos enriquecemos unas a otras. Muchas gracias a todas las hermanitas que están presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsie. Bendiciones. Muchísimas gracias. Antonia, muchas gracias. Mili, también. Gracias también, Margarita. Gracias. Muchas gracias. Las espero el próximo miércoles. Disfruten de este fin de semana maravilloso, abrigándose un poquito, disfrutando de esta lluviosita que a veces nos sorprende.
porque todo es todo. Este mundo físico es muy hermoso. Así que muchas gracias, los quiero mucho, bendiciones. Muchas gracias. Un abrazo, ¿Sí? Margarita, para todas. Gracias. Gracias.